Buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia Cristiana Gracia Soberana. Estamos teniendo una serie de predicaciones durante este mes que se titula El nacimiento que cambió el mundo. Son las prédicas de este mes de diciembre del 2016. Ya hemos visto el primer domingo de diciembre, antes de la historia, o sea, el Señor Jesús. Obviamente es eterno, está desde antes de la historia. Él no comenzó a existir a partir de su nacimiento, sino él ya existía desde antes de la fundación del mundo. También vimos ya la profecía. ¿Qué habla la Escritura acerca del Señor Jesús antes de que Él viniera? ¿Qué dijeron los profetas acerca de Él? Y nos emocionamos de saber cómo está de manera impresionante la profecía relacionada con el Señor Jesucristo. Estudiamos algunos pasajes en Isaías capítulo 7, 8 y 9. El día de hoy vamos a examinar la llegada. ¿Cómo fue la llegada del Señor Jesús? Eso de llegar a un lugar siempre tiene que ver con algo de emoción, de expectación. Y si usted ha tenido niños en un viaje y que van a un lugar donde todo el mundo quiere llegar, y en un ratito los niños pues van contentos, qué bueno que vamos a salir hacia ese rumbo y qué padre y qué bonito, pero después de un rato se cansan del viaje y empiezan a preguntar, ya mero llegamos, ¿cuánto falta? ¿Ya casi llegamos? Caray, la llegada se hace tan necesitada en la vida de los niños que ya desean llegar al punto, ¿verdad?, en donde ellos van a disfrutar ahí su tiempo vacacional o ver a sus familiares o sus amigos. Muy bien, así vamos a ver también nosotros qué importante o qué precioso fue la llegada del Señor Jesucristo. Me gusta relatar esta historia que ocurrió en una iglesia, en un drama. Pepito estaba molesto porque no se le había dado el papel para representar a José en el drama. Así que planeó complicar las cosas a Juanito, a quien detestaba, y era el niño al quien se le había otorgado el papel que él quería. Pepito estaba desconsolado con su papel secundario porque iba a ser el mesonero, y en donde solo tenía que decir una sencilla frase: no hay lugar, todo lleno. Así que se le ocurrió una idea para complicar las cosas a causa de su resentimiento. Llegó el día de la presentación del drama. Y ahí viene la escena tan esperada donde Juanito José toca la puerta del mesón, se abre la puerta y pregunta: ¿hay lugar para nosotros? Y Pepito Mesonero responde: ¡sí, pasen!, alterando el diálogo. Juanito José se queda sorprendido y dice: espérame aquí, María, deja veo cómo está aquí adentro. Y entra y sale rápido diciendo: no, María, vámonos, está mejor en el establo. Caray. La llegada. La llegada de nuestro Señor Jesucristo, nos referimos a ese viaje que hace José y María desde Nazaret hasta llegar precisamente a Belén. Y de ello queremos compartirlo basados en San Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, que dice así. San Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 7, que dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar y encomendarnos a Dios. Padre eterno, permite que tu palabra corra y sea glorificada entre cada uno de nosotros. Que la llegada del Señor Jesucristo, históricamente plasmada en tus sagradas escrituras, venga a ser de ánimo, de consuelo y de aliento a cada uno de nosotros. Oramos pues, bendito Dios, que tu palabra sea un bálsamo, Señor. Que tu palabra llene cada corazón, que el mensaje bendito del Evangelio, de la llegada de Jesús a la vida de las personas, sea transformándoles, sea brindándoles esperanza, seguridad eterna.
Te lo suplicamos y úsanos con poder de tu Espíritu. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Así es, mis queridos oyentes, la llegada del Señor Jesucristo, relatada aquí en el Evangelio según San Lucas, es algo precioso, es una historia hermosa, una historia que recordamos cada diciembre. Si bien, efectivamente, Cristo no nació durante el tiempo del 25 de diciembre, sí podemos reconocer algunas cosas y algunos datos interesantes que nos relata aquí el pasaje. En primer lugar, diremos que la llegada nos recuerda que todo está en control de Dios. Entonces, esta llegada nos recuerda el control de Dios. El verso 2.1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Augusto César era aquel hombre romano llamado Cayo Octavio. Era sobrino nieto de Julio César. Octavio era hijo de Atia, y Atia era hija de Julia, y esta Julia era hermana de Julio César, ese primer emperador o el primer César conocido en la historia del Imperio Romano. Octavio derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra y así pudo ascender al trono de Roma. Cabe mencionar que Cayo Octavio cambió su nombre al de Cayo Julio César Octavio cuando, al leerse el testamento de Julio César, este lo nombra su hijo y su sucesor en el trono. Con el tiempo también se le llamó Augusto César. Se le dijo Augusto por ser majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Y por allí se menciona que precisamente el nombre de nuestro mes de agosto viene precisamente en honor a él. Se le llamó también a este hombre el rey benévolo, el padre de su pueblo. Históricamente fue el mejor de los 12 Césares. Pero mencionamos que fue una llegada bajo el control de Dios porque este gran emperador Augusto César, el más grande líder del mundo conocido en aquella época, sin saberlo y mucho menos sin entenderlo y aún sin imaginarlo, estaba llevando a cabo los designios de Dios. Por eso decimos que la llegada nos recuerda que todo está bajo el control de Dios. Este hombre ni siquiera supo que estaba llevando a cabo los designios de Dios para el cumplimiento de la profecía del lugar del nacimiento de Jesucristo. Miqueas 5.2, que era contemporáneo, Miqueas el profeta, a Isaías, unos 700 años antes de la llegada de Jesús, él profetizó que el Mesías nacería en Belén. Él en su profecía dijo lo siguiente: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién iba a pensar que este hombre tan encumbrado, Augusto César, al promover aquel censo, aquel edicto de que todo el mundo fuese empadronado, estaría llevando a cabo los designios de Dios para que se cumpliese la profecía de que Jesús naciera en Belén? Dios está en control de todas las cosas, mi hermano. Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. El nacimiento de Cristo Jesús no fue algo sin planificación, no fue algo fuera del control de Dios, fue inclusive en el cumplimiento del tiempo que Dios envió a su Hijo. Mis hermanos, Dios está en control de todas las cosas, aún el día de hoy. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Este rey ni tenía idea, este emperador Augusto César ni sabía que Dios era el que estaba inclinando su corazón para llevar a cabo aquel censo, y de ese modo José y María, que estaban establecidos en Nazaret, tuviesen que viajar a Belén, y allí en Belén, para ser censados, para empadronarse, naciera Jesús, cumpliéndose así la profecía. Dios está en control de todas las cosas, en todo lo que llega a tu vida. Efesios 1:11 nos dice lo siguiente: en Él, o sea, en Cristo Jesús,
Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué hermoso, qué significativo. Pero también la llegada no únicamente nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas, pero también fue una llegada con un escenario previo al viaje lleno de inquietudes. Mire lo que dice el verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. No se nos dice que José y María estuviesen inquietos por ese viaje para ir a cumplir con el censo. Pero el contexto histórico-cultural del escenario entre los judíos de esa época es interesante. ¿Cuál era el sentir del pueblo judío respecto a los censos? Los judíos detestaban y temían los censos. En primer lugar, ¿sabe por qué los judíos detestaban y no les gustaban los censos? Porque cada uno tenía que regresar a la ciudad de origen. Era muy incómodo si estabas establecido, ¿verdad? Como a unos 113, 140 kilómetros, que es la distancia más o menos entre Nazaret y Belén. Pues en aquellos días era una distancia bastante considerable. No, hoy en día 120 kilómetros los hacemos en 1 hora y media, en 2 horas, cuando mucho, en vehículo. Pero en aquellos días 113, 140 kilómetros, que era la distancia de Nazaret a Belén, hacerlos caminando implicaba pues algunos días de viaje. Si una persona recorre, un hombre recorría a razón de 30 kilómetros por día, pues mínimo se iba a aventar unos 4 o 5 días para llegar a ese destino. Ahora imagínese María embarazada haciendo ese recorrido. Tal vez solamente podían hacer unos 15 kilómetros por día. Entonces implicó que ese viaje era un viaje incómodo, tener que regresar a la ciudad de origen, porque José y María eran de la casa de David y tenían que viajar de Nazaret hasta Belén, porque allí se guardaban sus registros familiares. Entonces un censo era algo incómodo. Los judíos detestaban los censos, no les gustaban los censos, porque cada uno tenía que regresar a su ciudad, moviéndolos ya del estado de comodidad en que se encontraban. Pero por otro lado también, los censos no eran bien vistos, porque el censo requería que se registraran las posesiones que cada uno tenía. ¿Para qué? Para que con base a eso se les recaudaran los impuestos. Ay, pues ya cuando eran impuestos era un golpe al bolsillo. He encontrado, yo creo que el sentir general de muchas personas con respecto a los impuestos es de desasosiego, no les gusta. Igual al pueblo judío no le gustaban los censos porque eso implicaba que iban a registrar sus posesiones. ¿Cuántas vacas tiene? 5. Ah, bueno, una para el gobierno. ¿Cuántas vacas? ¿Cuántos caballos tiene? Bueno, tantos. ¿O cuántos burros? Y tenían que pagar también de sus posesiones. Por eso no les gustaban los censos. También los judíos no les gustaban los censos porque veían el censo como un equivalente a estar siendo esclavos, o equivalía a esclavitud para ellos. Por eso es significativo en Hechos 5:37, en Hechos capítulo 5, verso 37, que Lucas mismo relata un episodio interesante. Dice Hechos 5:37, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Para los judíos, como equivalía a esclavitud, varias veces los censos provocaron situaciones de revueltas, de rebeliones. Y aquí hay un ejemplo que Lucas relata de un hombre llamado Judas que se levantó en rebelión precisamente en los días del censo. Porque decían, no queremos ser esclavos, y el censo representaba que estaban bajo la autoridad de esclavizantes. Por eso vemos que la llegada, el viaje de Nazaret a Belén representó
un viaje que no se quería hacer, con incertidumbre, con incomodidad, un viaje que con un escenario en el contexto judío lleno de inquietudes. Pero también, por si fuera poco, los censos no eran bien recibidos por los judíos, por causa de que en uno de esos censos que hubo en el Antiguo Testamento tuvieron una calamidad tremenda. Una calamidad vino al pueblo en forma de una peste en el cuarto censo que ellos tuvieron antes de la cautividad. Murieron 70,000 hombres cuando David, en un espacio triste de soberbia, quiere contar cuánto pueblo de guerra tiene para, no sé, experimentar alguna seguridad y confianza en que tenía muchos soldados, muchos combatientes por si alguien se le presentaba para pelear contra él. Y se le ocurre hacer un censo para verificar cuántos soldados, cuánta gente que sacaba arma, que sacaba espada podía ser contabilizada para tener cierta seguridad. Y cómo Dios nos advierte que es vano confiar en la seguridad humana. David se deja llevar por aquel sentimiento y hace aquel censo. Y entonces viene para su tristeza y la tristeza del pueblo y el dolor del pueblo una peste tremenda que acaba con 70,000 personas. Así que el judío detestaba y tenía temor a los censos. Entonces, no únicamente fue una llegada que nos recuerda que todo está en control de Dios, pero también fue una llegada con un escenario previo al viaje lleno de inquietudes por causa del censo. Pero eso no es todo. También fue una llegada, número 3, en obediencia a la autoridad. El verso de San Lucas capítulo 2, versos 3 al 5, dice lo siguiente: E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora bien, el tercer punto es una llegada en obediencia a la autoridad. ¿Sabe qué? Para José el viaje de Nazaret a Belén no debe haber sido agotador en exceso, pero para María, en los días finales del embarazo, viajar a esta considerable distancia, unos 140 kilómetros, por un camino allí en la Transjordania que hace un rodeo, tiene que haber sido completamente agotador. Y si el viaje fue hecho durante el tiempo de lluvias, la posibilidad que haya sido incómodo es muy alta. La tensión, el cansancio, debió haber sido algo muy fuerte. Pero aún así, José y María, con un escenario de inquietudes, con circunstancias físicas tan riesgosas para ella, obedecieron el edicto, entendiendo que no era contrario a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cómo tantas veces nosotros colocamos y justificamos situaciones como para no obedecer? José y María pudieron quedarse allá en su casa en Nazaret diciendo, hacer un viaje hasta Belén en estas condiciones no es recomendable, podríamos poner en riesgo hasta la vida del niño. ¿Y qué tal si se viene el parto mientras vamos de camino? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, imagínense, ¿verdad? Pero aquí vemos que la llegada o este viaje de Nazaret hasta Belén nos recuerda que ellos manifestaron una obediencia a la autoridad. ¿Cuántas veces ponemos tantas justificaciones para no obedecer a un mandato? Y el problema no es el mandato en sí, sino que en lo profundo de nuestro corazón hay una rebelión a la autoridad. No queremos sujetarnos, no queremos obedecer a quienes Dios ha delegado como nuestras autoridades. Entonces, de igual modo, aquí tenemos una gran lección, que cuando un decreto no es contrario a la voluntad de Dios, aunque sea incómodo, es de esperarse que nosotros como cristianos seamos obedientes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, como nos dice Romanos 13:1. ¿Cómo anda nuestra obediencia a la autoridad? ¿Somos personas dispuestas a obedecer aunque el mandato sea incómodo?
O somos personas que empieza a quejarse y a refunfuñar y a hacer caras y gestos ante un mandato que no es en contra de la voluntad de Dios, sino que a causa de nuestra actitud o corazón rebelde no está dispuesto a obedecer a la autoridad. José y María nos dan un ejemplo en esta llegada de que obedecieron a la autoridad. Entonces fue una llegada que nos recuerda que todo está bajo el control de Dios. Fue una llegada que nos recuerda que el contexto en el escenario judío de aquella época había inquietudes por causa de los censos. Y pues obviamente José y María pudieron despertar algunas inquietudes, pero obedecieron a la autoridad viajando desde Nazaret hasta Belén. En cuarto lugar, diremos lo siguiente, que fue una llegada sin reservaciones, acordándonos de las reservaciones de un hotel. Porque nos dice el verso 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fue una llegada donde no había reservaciones para hospedarse. Así nos lo dice el verso 6 y 7 del capítulo 2. Oiga, llegar a un hotel en plena temporada alta con reservaciones, ¡uf! ¡Qué padre!, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Uy, pero llegar a un hotel en temporada alta sin reservaciones, ¡wow! ¡Qué difícil! Ya las vacaciones empiezan a ser una pesadilla. Mire, en este caso se nos dice que no hubo lugar para ellos en el mesón. El mesón era un albergue que se edificaba en torno a los 4 lados de un patio interior. Generalmente tenía 2 pisos. En el segundo piso, al que se llegaba por una rústica escalera, estaban las habitaciones para los viajeros. Los que se detenían en el mesón llevaban consigo su propia cobija, su propia almohada. Si una persona no tenía cobija, se envolvía en su túnica. En el piso bajo se encontraba el establo para los animales. Allí también se podía almacenar temporalmente la carga que transportaba la caravana. Y también allí se albergaban los criados que se encargaban de los animales de carga, como los asnos, los camellos. Fue en ese tipo de establo que José y María encontraron albergue cuando ya no había lugar para ellos en el mesón propiamente dicho, en el segundo piso. Ellos estuvieron algunos días en Belén, llegaron a Belén y todavía llegaron con un poquito de tiempo antes de que se presentara el nacimiento. Buscaron alojamiento, pero pasaron los días y nada, todo lleno. Se llegó la hora del parto y nada, todo estaba lleno. Tanto los que iban a ser empadronados, así como obviamente los oficiales encargados del censo, habían ocupado los sitios de hospedaje. Estaba todo lleno. Y quiero que veamos algo significativo. Aquí el asunto no fue que los mesoneros fueran crueles y que por odio a María y a José no quisieran darle un lugar o un espacio. No era crueldad, no era odio a José y a María, simplemente todo estaba lleno. ¿Sabe que así hubo otros casos en la vida de Cristo? Y aquí podemos hacer una comparación interesante. Hubo varias personas en el ministerio del Señor Jesús con las que el Señor Jesús platicó, con quien Él contactó, que no le odiaban, es más, hasta le admiraban, pero no quisieron seguirle porque no tenían espacio para Él en sus vidas. Estaba todo lleno en sus vidas. Acuérdese del joven rico. Aquí hay una aplicación interesante. Hay muchos corazones hoy que no quieren dar lugar a Cristo, no porque le odien, sino porque están llenos, están saturados, están repletos de sus éxitos, están llenos con sus trabajos, están saturados de citas, de estudios, de compromisos, de proyectos económicos, están llenos por alcanzar fama, están saturados de proyectos personales, no tienen tiempo, no tienen espacio porque están en la búsqueda de fama.
no tienen lugar para Jesús porque tienen su agenda llena para probar placeres. O también no hay espacio para Cristo porque están llenos de pecados, llenos de soberbia, llenos de rencor, llenos de pleitos, llenos de celos. No odian a Jesús. No son crueles para con Jesús, pero están llenos. Llenos de engaño, llenos de crítica, llenos de chisme, llenos de lujuria, llenos de mentira, llenos de avaricia, llenos de lascivia, llenos de envidia, llenos de religiosidad, llenos de tradiciones, llenos de desconfianza, llenos de recelo. El mesonero nos recuerda a una persona no que odiara a Jesús, no que odiara a José y a María, sino una persona simplemente que decía: no tengo espacio, está todo lleno. Y el hombre de nuestros tiempos es igual al mesonero. No odia a Jesús, hasta le admira, pero no tiene espacio. No odiamos a Jesús, pero estamos llenos. Y no hay tiempo para arrepentirse. No hay tiempo para la reflexión en Dios. No hay tiempo para poner la fe en Él. No hay espacio para escudriñar su palabra. No hay tiempo para apartar, para orar. No hay espacio para ir al tiempo. Es que tengo todo lleno. Ay, caray. A veces tenemos semanas muy ajetreadas. Y cuando tengo semanas tan llenas, yo me resiento. Porque no puedo tener mi espacio con Dios, porque todo está muy lleno. Y pienso que muchas veces no soy diferente de aquellos mesoneros. Simplemente tengo todo lleno. No odio a Dios ni al Señor Jesús, pero traigo la vida tan saturada de cosas que no cabe nada de lo que Dios me pide, porque no estoy haciendo espacio para Él. Esto nos lleva al último punto, que aunque fue una llegada sin reservaciones, aunque fue una llegada de nuestro Señor Jesús en donde no había espacio para Él, y que así es el corazón humano. Cuando llega el Señor Jesús no hay espacio para Él porque el hombre está lleno en sus pecados y delitos. Pero de todos modos fue una llegada, número 5, una llegada manifiesta de amor. Mire qué contraste en relación a Lucas 1:31 con Lucas 2:7. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre, le dijo el ángel a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y mire la descripción que se hace de Jesús en el verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Qué contraste con el verso de Lucas 2:7 que dice: y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Sería grande, sería Hijo del Altísimo, pero su realidad terrenal fue Lucas 2:7, un establo. Y eso por amor. Darby dijo: comenzó en un pesebre y acabó en una cruz. Y a todo lo largo del camino no tuvo lugar en donde reposar su cabeza. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así llegó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Fue una llegada manifiesta de amor. Sí, una llegada a lugares saturados en aquella época, pero llegó. Y eso nos habla de que a Cristo no le impide entrar a un corazón que está lleno de pecado, que está lleno de odio, que está lleno de resentimiento, que está lleno de amargura. Él puede llegar de todos modos. Él puede hacer espacio ahí en tu vida y sacar todas aquellas cosas de que estás lleno. Y lleno para tu tristeza, lleno para tu desconsuelo, lleno para tu separación de Dios. Pero Cristo llegó. Así fue su llegada. Y así sigue siendo la llegada.
Fue un milagro que se diera el alumbramiento en esas condiciones y que perdurara la vida de Jesús. Y también es solo por un milagro inicial de salvación y un milagro constante de una salvación continua en nuestros corazones Y seamos salvos y sigamos siendo salvos y perdure esa vida eterna en nuestro peregrinar por este mundo. ¿Cómo está tu vida? ¿Está muy llena? ¿Está muy saturada? ¿No hay lugar? ¿Pero quieres hacer lugar? Cristo puede tomar espacio en tu vida. En la historia de la vida de Cristo, muchas personas llegaron a Él con la vida muy llena y simplemente se dieron la media vuelta y se alejaron de Él entristecidos porque no tenían espacio para Él. Ese fue el caso del joven rico. Cuando Cristo le dijo, ¿quieres de veras que yo esté en tu vida? Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estaba lleno con sus riquezas y sus proyectos de vida. No había espacio para Jesús. Pero también otros llegaron a él reconociendo que traían la vida muy llena, muy cargada, pero implorando que no sabían cómo hacer espacio, pero que querían que él estuviera en sus corazones. Pregúntele a la mujer samaritana y lo confirmará. Aquella mujer que llegó y que Cristo le dijo, 5 maridos has tenido. Su vida estaba muy llena de pecado. Su vida estaba muy llena de desobediencia a Dios. Su vida estaba muy llena de una ansia de saber, de encontrar la felicidad o la satisfacción. Pero ¿sabe qué? Se acercó al Señor con una vida llena de pecado, una vida llena de estigma, una vida llena de desaprobación del mundo que le rodeaba. Pero se acercó a Jesús diciendo, mi vida está muy llena, pero haz espacio. Y aunque la vida representada por aquel establo, por aquel pesebre, de condiciones muy sencillas, muy rústicas, aunque la vida de pecado está representada por aquel lugar que no era un mesón, sino un lugar, pues, hasta a lo mejor poco higiénico. Nos recuerda que así es el corazón humano. Y que cuando Jesús llega, no llega a un lugar aseado, no llega a una gran recámara en el ámbito espiritual, en la vida del ser humano, sino llega a un lugar descuidado, a un lugar sucio, a un lugar maloliente. Pero llega. No le importa cómo está tu corazón. Él quiere llegar y habitarlo y transformarlo y limpiarlo y ser su casa y su habitación. Así fue la llegada. La Navidad nos recuerda que Cristo llegó y que llegó a un pesebre, que el corazón del ser humano es sucio. El corazón del ser humano no es el adornado ser humano, no es el gran ser humano moral. Es una raza humana caída, corrupta, pecaminosa, tal cual un establo, tal cual un pesebre maloliente. Pero aún así la llegada de Jesús es poderosa. Llega y nace, llega y da vida, llega a cumplir propósito y ministerio en el corazón y se hace espacio. Así fue la llegada. Así es la llegada. Dios nos libre que en nuestro lugar de reunión se llene de cosas que no agradan a Dios. ¿De qué vamos a llenar el lugar en el donde nos congregamos para adorar a Dios? ¿De pleitos, de celos, de iras, de contiendas? Dios nos libre que un día nuestro templo esté tan lleno de tantas cosas que el Señor Jesús esté por fuera y tenga que estar a la puerta tocando, como a la iglesia de la Odisea, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él. Porque aquella iglesia estaba llena. Decía, soy rica, no tengo necesidad de nada. Pero Cristo estaba por fuera. La llegada de Jesús es la llegada del Hijo de Dios, del Salvador, a un lugar que es alma humana y que está llena de pecado, que está llena de soberbia, que está llena de ideas propias, que está llena de religiosidad, que está llena de filosofías.
pero que cuando hay corazón contrito y humillado, dice, y no puedo hacer espacio, pero haz espacio tú, Jesús. Jesús entra a tu corazón, Jesús limpia tu vida, Jesús saca toda la basura y limpia todo lo que no debe estar allí y la hace su habitación. Y tu corazón llega a ser el receptáculo de Dios. Tu corazón llega a ser el templo del Espíritu Santo. Tu corazón llega a ser el tabernáculo de Dios en tu vida. Que Cristo llegue a tu corazón. Solamente arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor Jesús, mi vida está llena de pecado, pero te pido perdón de mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mi vida la habitación tuya. Haz de mi alma la casa, Señor, en donde tú habites. Sálvame, rescátame de esta llenura de tantas cosas, de esta saciedad que realmente implica que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz Navidad.